Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus escuchantes. El dato es correcto, es 1 de diciembre porque fue cuando se diagnosticó el primer, o se documentó el primer caso. Es a partir de una reunión que se hace por ONU-SIDA, donde en conjunto deciden conmemorar o empezar a hacer conmemoraciones sobre este día específicamente para poner en el tema político, en la agenda política de todos los países, crear conciencia, sobre todo con temas de estigma y discriminación, de acceso a los servicios de salud en todo el mundo. Y es por eso que se empieza a conmemorar este día. Sí, oficialmente el VIH-Sida existe ¿desde cuándo? Empieza, tiene diferentes encuentros en lo que está la historia. Por ahí existe que hace desde por ahí por 1940 hay algunos datos donde hay registros de presencia del VIH. Después empieza a evolucionar, hay cambios y se empieza a detectar por ahí a mediados de los 80. En los 80 es cuando es el boom. Es cuando empieza casos. Ya todo el tema con los casos que se empiezan a hacer públicos, que llama la atención, que hay una presencia de una enfermedad que está principalmente en hombres que tienen sexo con hombres y empiezan ya una situación muy dirigida, muy específica hacia la búsqueda al tener el diagnóstico específico. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA? ¿Qué es VIH y qué es SIDA? VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Y esto lo tenemos, si estamos expuestos a este virus, lo vamos a tener en el organismo. Una vez estando en el organismo, este va a empezar a causar deterioro al sistema inmunológico, va a atacar las defensas de nuestro organismo y puede llegar a desarrollarse lo que es o conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia humana. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, que afortunadamente ya con el avance de los medicamentos y con detección oportuna, cada vez hablamos menos de lo que es el SIDA, ¿no? Sí. Nos concentramos e incluso hay cambios en la normatividad donde nos especificamos únicamente las etapas de VIH, ya no tanto... como te digo, afortunadamente ya no tanto como una etapa de SIDA. Es decir, se puede tener VIH sin llegar a SIDA. Es correcto. Sí. Eso es lo que está ocurriendo en su mayoría a nivel mundial. Desde luego que hay una gran diferencia en algunos países y esto tiene que ver, como les comentaba hace un momento, con el acceso a los servicios, con la detección oportuna, con el acceso al medicamento antirretroviral y posteriormente con el apego ya de manera individual al tratamiento de cada una de las personas, llegar a detener, a estar indetectable, que es un término también que estamos utilizando mucho precisamente porque se ha evidenciado que bajo tratamiento, al estar indetectable, las personas con VIH se hacen incluso incapaces de transmitir el VIH. Sí, es decir, en este momento, no como en los 80s, que se creía, tener VIH no es una condena de muerte. Claro que no. No. Hoy bajo tratamiento, insisto mucho, soy repetitivo en esto porque tenemos que empezar por un diagnóstico. Y el diagnóstico oportuno es lo que nos va a permitir otorgar un tratamiento con mayor oportunidad y ofrecer una mejor calidad, una mayor calidad y desde luego sobrevida en las personas con VIH. ¿Qué es el diagnóstico oportuno? ¿En qué momento se puede saber qué es un diagnóstico oportuno? Un diagnóstico oportuno tiene que ver, y lo relaciono muchísimo, con una responsabilidad y un autoconocimiento de las personas. Y menciono de tal manera la palabra responsabilidad, porque si identificamos que tenemos alguna situación de riesgo, que estamos expuestos a adquirir el VIH, que recordemos que tiene 3 mecanismos de transmisión: vía sexual, vía sanguínea y vía perinatal. Pero si sabemos o conocemos a detalle nuestra vida sexual, empezando o poniendo como ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos una vez al año hacernos un estudio. No vamos a tener algún signo, algún síntoma, y si lo tenemos, aquí ya no estamos hablando de un diagnóstico oportuno, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la responsabilidad,
pues es precisamente lo que se hace mediáticamente, invitar a todas las personas con vida sexual activa o que iniciaron vida sexual, por lo menos hacerse que se hagan la prueba. Un estudio al año, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y cuando la persona se hace el estudio, si la prueba sale positiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mira, al mencionar la prueba sale positiva, creo te puedes estar dirigiendo o hablando de las pruebas rápidas. Sí. También estudio por laboratorio, hay como estudios o diagnósticos previos que todavía por normatividad tenemos que confirmar mediante otro estudio también de laboratorio. Y ya que tenemos los resultados, hoy en día, y de unos años para acá, ya podemos integrar o vincular inmediatamente el tratamiento a las personas. Ahí es donde estamos hablando de oportunidad, que tiene que ver con el diagnóstico y con la vinculación inmediata al tratamiento. Sí, ¿dónde se realizan las pruebas? ¿Dónde una persona puede realizarse una prueba? ¿Puede ir, por ejemplo, a una farmacia privada y comprar una prueba y hacérsela a sí mismo? Está esto ahorita en México. Recientemente la COFEPRIS ha autorizado la venta de las autopruebas en las farmacias. Sin embargo, no hemos visto que todavía está ocurriendo en el país. Hay otros países que sí tienen la autoprueba y que la manejan en farmacias, incluso en línea, las puedes pedir por correo. En México no ha ocurrido tan rápido como lo desearíamos, pero necesitamos recordar que el diagnóstico es completamente voluntario. Entonces, ante esto, cualquier persona puede acudir a una unidad de salud, dependiendo de su derechohabiencia, solicitarla, o bien a cualquier laboratorio privado o cualquier laboratorio particular y solicitar el estudio de VIH. Sí, entonces, una vez con el resultado, si es positivo, ¿a qué médico tiene que acudir? ¿O con qué médico tiene que acudir? ¿Dónde pedir un servicio médico? Si se tiene derechohabiencia en el IMSS o en el ISSSTE o en el ISSSTESON. Justo a eso iba. Esto es dependiendo de su de su derechohabiencia, donde puede pedir la atención. Desde luego que si desea hacerlo por medicina particular, también hay varias opciones. Dentro de estas opciones hay que recordar que también puedes compartir estas modalidades. Tener atención en medicina privada, pero es muy importante, Juan Carlos, dejarlo muy claro. El medicamento y el diagnóstico son completamente gratuitos. En el sector salud. En el sector salud. Ya sea si una persona tiene IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, tiene alguna derechohabiencia con las Fuerzas Armadas, tanto Marina como la Defensa. Localmente, ISSSTESON, aquí en el estado de Sonora, tanto el diagnóstico como el tratamiento, los medicamentos son 100% gratuitos. Si no se tiene derechohabiencia, también es gratuito. Es 100% gratuito, esto por parte de la Secretaría de Salud también. Sí. Y es muy, muy importante, ¿verdad?, recalcarlo, porque sí hay también algunas malas prácticas, se tiene que poner sobre la mesa, donde se ha encontrado también que hay mercado negro con antirretrovirales, sí. Y que se hace un ejercicio de venta de medicamentos, ¿no? Sí. Entonces, insisto en esta parte, es 100% gratuito el medicamento. Es importante que acudan a sus unidades de atención dependiendo de su derechohabiencia. Para la Secretaría de Salud, pues conocemos que están los centros Capacits también. Y combinarlo, si es su intención o si así lo prefieren, atención en medicina privada, pero el tratamiento antirretroviral es gratuito. También hay cadenas de seguros, de seguros médicos que también ya tienen el tratamiento incluido. Sí, estamos platicando con el doctor Sergio Salazar Arriola, médico especialista en salud sexual integral. Doctor, con el tratamiento se mantiene la persona indetectable, es decir, con una carga que no es de tal magnitud que pueda ser capaz de transmitir el virus a otra persona. Correcto. Usamos unas pruebas que son de monitoreo periódico, incluso desde el inicio al diagnosticar a una persona con VIH empezamos a monitorear y queremos obtener un panorama de cómo está la carga del virus, por decirlo de una manera muy sencilla, y sus células de defensa específicamente contra el VIH, ¿no? Esto va como en una balanza, ¿no?
Al inicio, por lo general, en un diagnóstico reciente, la carga viral puede estar elevada en su mayoría de las ocasiones y los CD4, los linfocitos, que son las células de defensa, pueden estar muy bajos. Lo que hacemos al iniciar el tratamiento es que esto va cambiando. Se elevan los CD4, se elevan las células de defensa, que es la protección que se le da al organismo mediante los medicamentos, y por otro lado estamos disminuyendo la carga o el poder del virus, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Sí. Al llegar a estar indetectable, que detectamos copias incluso en menores de 50, bueno, ahí ya los laboratorios van cambiando y es para no meternos en mucho detalle, pero al momento que consideramos que la persona está indetectable, esta persona incluso es incapaz, como bien lo dijiste, de transmitir el VIH. Sí, doctor, una persona que ya llegue en etapa de SIDA, es decir, tuvo VIH, no se trató, dejó pasar los años, o bueno, simplemente no se dio cuenta que tenía VIH, pues, ¿no? Porque pueden pasar muchos años hasta que hay algún síntoma visible. Sí, y se puede confundir con otro diagnóstico también. Sí. Una persona que ya llega a etapa de SIDA, ¿se puede dejar la etapa de SIDA y quedar nada más en VIH y con tratamiento resultar indetectable? Es correcto, Juan Sí. Carlos. Ya en etapa de SIDA se puede... Sí. Vamos a Siempre decir... insisto, ¿no? Y lo comentaba desde el inicio, entre mayor oportunidad en el diagnóstico tengamos y mayor oportunidad para la vinculación al tratamiento de estas personas, pues esto va a ser de mayor beneficio para la persona. Sí. Sin embargo, en un ejemplo como el que estás exponiendo, sí tenemos casos de esa manera, donde hemos encontrado cargas virales muy elevadas en cientos de miles y CD4 muy bajos. Pero ingresando al tratamiento, empezando con el tratamiento, el apego al tratamiento de todos los días, estar con el tratamiento y recordar que es de por vida, hemos muy rápido encontrado una indetectabilidad. La medicina ha avanzado a tal nivel, doctor Sergio Salazar Arriola, que al principio de la enfermedad los primeros tratamientos eran muchísimas pastillas, muchísimas cosas que tenían que tomar las personas, y ahora es una sola pastilla. Sí, y hay otras modalidades, pero como bien dices, al inicio, cuando estaban las pruebas de otros medicamentos, cuando se empezaban los primeros medicamentos, como fueron saliendo, se iban sumando. Sí. Entonces, de las diversas familias de medicamentos que se tienen para el VIH, pues se hacía toda una coctelería, ¿no? Había una polifarmacia. Y también era común que tenían algunas otras enfermedades o infecciones oportunistas que todavía disminuían la calidad de vida de las personas, y había que tomar medicamentos, los que estaban ahí en desarrollo para VIH y para las otras infecciones oportunistas, ¿no? Había personas que en un día podían tomar hasta más de 30 pastillas. Hoy se ha simplificado el tratamiento. Hay esquemas de 3 medicamentos en una sola tableta, que es lo que más se utiliza a nivel mundial, afortunadamente, y esto facilita también el apego, ¿no? Para las personas, pues el apego es que lo tomen todos los días. A su horario, todos los días, sí. Que no haya ninguna omisión. A esto nos referimos con apego o con adherencia al tratamiento. Entonces, te digo, hay esta modalidad, incluso en Europa, en Estados Unidos, desde luego que otros países donde hay una mayor inversión en el tema de la salud, ya hay medicamentos inyectables. Hay medicamentos que pueden ser inyectables cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses hay medicamentos. Y bueno, esto va evolucionando también hacia la terapia preventiva. Sí, y la importancia de lo que dice el doctor Sergio Salazar Arriola, médico especialista en salud sexual integral, es que el tratamiento es gratuito. Es gratuito. Es gratuito porque el medicamento es caro, ¿no? Sí. O sea, es caro, ¿no? Nos ha tocado, por eso lo insistía hace un momento, ¿no? Nos ha tocado experiencias con varias personas, con varios pacientes que al ignorar que es gratuito, pues han quedado con pertenencias o casi sin pertenencias, y estoy hablando de vender su carro, su casa, o sea, por la situación de desconocer que podían tener acceso al tratamiento de manera gratuita. Sí, el suministro de medicamentos en el sector salud está
está, digamos, otorgándose, Sí. es decir, hay abasto de medicamentos antirretrovirales en este momento Hay en las abasto. instituciones de salud. Hay abasto, y para México a partir del por ahí por 2003 se declaró como un acceso universal a los medicamentos antirretrovirales, y esto en distintos gobiernos y al paso de los años es algo que sí debemos de reconocerle en realidad al gobierno, esta situación específicamente del sector salud con los medicamentos antirretrovirales. Habrá Son personas accesibles. que tengan temor de ir a hacerse la prueba por el asunto del estigma, de la estigmatización. Eso por un lado, ¿no? O sea, hacerse la prueba, tremenda bronca para una persona que quiere hacerse la prueba. Pero si se decide hacerse la prueba y sale positiva, tremenda bronca ir a buscar ayuda. En los laboratorios, en el sector salud, y cuando se trata ya una persona que da positivo a VIH, hay, digamos que, reserva de datos, hay protección de los datos de la persona, hay privacidad si lo requiere el paciente, hay conciencia en el sector salud de esta parte. Sí, Juan Carlos, es de verdad, muy importante. Incluso te agradezco que lo pongas en la mesa, porque por normatividad esto es un tema confidencial. Sí. Y desde el diagnóstico, lo mencionábamos hace un momento, pero también insistimos, nadie nos puede obligar a hacer un estudio de VIH, ¿no? Esto es 100% voluntario y es confidencial. Le llamamos, es 100% voluntario, gratuito y confidencial el diagnóstico. Según el tema de la gratuidad, pues según lo elija la persona donde realizárselo. Pero en la parte de la confidencialidad es un tema de que por normatividad y desde luego con respaldo legal, no se puede emitir ninguna información en listados públicos sobre las personas que tienen un diagnóstico de VIH. Cada uno de los laboratorios, ya sea particulares, ya sea del sector público, pues tienen esta obligación, de tener estos datos confidenciales. Sí, llegará el momento en que en el mundo, digo, antes de que ojalá se encuentre una vacuna, ¿no? Pero llegará el momento en el que el mundo, el VIH, sea tratado como diabetes. Pues te diría que ya estamos en esa situación. Pero por el asunto de la estigmatización. Sí, desde luego. Tiene mucho que ver con educación, incluso en el mismo personal de salud, cómo referirnos a las personas, no por un diagnóstico, sino primero anteponer que somos personas para cualquier tipo de diagnóstico. Pero sí sigue, tenemos acceso a mucha información, tenemos hoy las redes sociales, el internet, ahora la inteligencia artificial, todo viene a revolucionar en el tema de la información, pero creo que de manera individual todavía nos quedamos un poco pausados, un poco atorados, hay ciertos temores y sobre todo pues es un peso el estigma, ¿no? Sí. Bueno, pues hay un chorro de temas que hablar del VIH-Sida. Doctor Sergio Salazar Arriola, si alguien tiene alguna duda, hacerse la prueba o alguna consulta contigo, doctor, ¿dónde se te puede encontrar? Podemos estar en redes sociales, me pueden encontrar como Salazar Sergio DR o Doctor Sergio Salazar en mis redes sociales. Estamos en Clínica Juárez, en calle Juárez 156 en la Colonia Modelo, o bien pueden agendar cita en el 662-157-2363.